Que Dios le bendiga más. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a, gloria a Dios, a predicar. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar la palabra. Siéntese un momento, mis amados. Siéntese un momento. Le vamos a dar una información de primera línea. De primera instancia. Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Y al nombre de Cristo. ¿Quién está contento? Aunque tengamos pruebas, tenemos que estar gozosos. Amén. Con prueba y sin prueba, alabamos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Las pruebas son necesarias. Amén. Gracias por su entusiasmo. Son necesarias, aunque no nos gustan. Gloria a Dios, pero son necesarias para formarnos y Dios la usa como un instrumento. Digo yo que los procesos son como instrumentos que Dios usa. Amén, como por ejemplo el odontólogo. Amén, que tiene instrumentos para poder trabajar en el paciente. Bueno, mis amados, quiero darle un anuncio, o varios anuncios, para recordarle que con el favor del Señor, si Dios lo permite, el día 24 y el día 25 de abril tenemos nuestro congreso de hoy más bajo el tema edificados. Amén. Gloria a Dios. Y estaremos trayendo una palabra sobre esa temática, sobre ser edificados conforme a la palabra del Señor. Amén. Y estará exponiendo la palabra el día 24, que es sábado, nuestro pastor Pedro Isabel, y el domingo nuestro pastor, nuestra cobertura, Pastor Juan Cano estará con nosotros con el favor del Señor ese día domingo 25 con el favor del Señor. Amén. Gloria a Dios. En las alabanzas estaré yo. Aleluya. Es una broma. Gloria a Dios. Ya los hermanos estaban sacando el pie. Ya, espérate, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, Dios está obrando en nuestra congregación. Amén. Y yo sé que Dios empezó una obra entre nosotros. Yo sé que Dios ha iniciado una obra desde el momento que decidimos creer en Él. Amén. En el momento que nosotros dijimos sí al llamado del Señor para nuestras vidas, el Señor comenzó una obra muy especial. Y yo creo que esa obra que Dios empezó, gloria a Dios, Él la está perfeccionando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Filipenses capítulo 1, verso 6, ¿verdad? Que dice, estando apercibido de esto, de aquel que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esa obra Él está perfeccionando en nuestras vidas de una manera muy especial. También recordarles que el día 2 de abril tenemos un retiro. Amén, gloria a Dios. Y vamos a estar ministrando, vamos a estar impartiendo una palabra, gloria a Dios, de fortaleza, de restauración, de liberación en el nombre del Señor para ese día con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar ayunando de manera interrumpida desde el día 29 de este mes hasta el día 1 de abril. Amén. Y el día 2 tenemos a las 10 de la mañana con el favor de Dios. Tenemos el retiro que vamos a estar aquí, gloria a Dios, en la congregación. Decirle, amado, que usted pueda sacar este tiempo, gloria a Dios, para el Señor. Amén. Es un tiempo, es un viernes, día festivo. Que usted pueda sacar este tiempo, amén, gloria a Dios, para su propio beneficio, para su propia edificación en el Señor. Amén. Y para los que se van a bautizar el día 9 de mayo, empezamos lo que es las clases de doctrina, amén, para el bautismo. Y prevemos que estaremos bautizando desde julio, a finales de julio, a principios de agosto, con el favor del Señor. Amén. Si no cambia las cosas, más o menos en esa fecha. Amén. Con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues más nada, vamos a ponernos de pie, mis estimados, y vamos a leer la palabra del Señor brevemente en 2 de Pedro,
capítulo 3, verso 13 hasta el verso 18. No vamos a explicar todo lo que vamos a leer, pero quiero leer el contexto completo de lo que Pedro nos está hablando a través de la segunda carta de Pedro. Dije primera. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13 hasta el verso 18. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: ellas son benditas, pero nosotros esperamos según sus promesas. Amén. Pero nosotros esperamos según sus promesas, según sus promesas, según sus promesas. No la promesa que hizo el gobierno, sino la promesa que hizo el Señor. Cielos nuevos y tierra nueva. Amén. En los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Amén. Como también las escrituras, todas las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en toda la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar bajo el tema cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nuestra esperanza es una esperanza, gloria a Dios, donde sabemos, Padre, que no fallará, porque nuestra confianza no está puesta en los hombres, no está puesta en un sistema, no está puesta en un gobierno, está puesta en aquel que nunca miente, está puesta en aquel, gloria a Dios, que nos ha prometido, gloria a Dios, y por lo tanto nuestra fe no mengua ni desmaya, porque sabemos que tú no cambias, como dice la palabra en Santiago, gloria a Dios. Dice la palabra que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tú no cambias, tú sigues siendo fiel. El mundo cambia, los tiempos cambian, pero tu promesa jamás van a cambiar. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra permanece para siempre. Y yo lo creo en el nombre de Jesús, porque tú, Señor amado, nos mantienes en esa esperanza. Dios mío, no desmayamos, porque sabemos que veremos tierra nueva y cielos nuevos. En el nombre de Jesús, amén. Te puedes sentar, gloria a Dios. Le damos la bienvenida a los amigos, hermanos que están entre nosotros, amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Y a su nombre. Aleluya. Amén. Y a su nombre. ¿Quién vive, hermano? Aleluya. Gloria a Jesús. La Biblia es comparada como un tesoro. Amén. La Biblia es comparada como un tesoro. Y la Biblia realmente es un tesoro. Porque en ella nosotros encontramos tantas cosas maravillosas que cuando tú pasas por un proceso o una prueba y tú vas a la palabra, tu fe se fortalece, tú te avivas, amén. Y cuando se te sientes desmayar y puedes ir a la palabra del Señor, tú recuperas las fuerzas, amén. Y a su nombre, aleluya.
Y una de las cosas que nos enseñan las Escrituras es que nosotros ciertamente tenemos una promesa de parte de Dios. Amén. Y en este caso el apóstol Pedro nos escribe o nos exhorta, gloria a Dios, con diligencia, de que cada día, gloria a Dios, nosotros pongamos nuestra confianza en lo que dice la palabra. Amén. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando todo el mes, esperamos una recompensa, ¿sí? Esperamos que nos paguen el sueldo. Y usted puede estar lo cansado que tú estés, tú puedes estar lo agobiado que tú estés, pero tienes la esperanza de que el mes que viene te van a ingresar en tu nómina tu sueldo. Y cuando te ingresan tu sueldo, como que tú recuperas nueva fuerza. Yo no sé si a usted le pasa eso. Gloria a Dios y a su nombre. Aleluya. Me acuerdo yo de un compañero que entró hace poco a trabajar y estaba desesperado porque quería ver si le había ingresado, si no le había ingresado. Estaba tan desesperado. Y yo, pero espera que te van a ingresar. Gloria a Dios. Y cuando le ingresaron, no vea qué contento se puso. Me dijo, te voy a invitar hoy al bar. Te voy a invitar a tomar un café. Y yo me tomé un café y me pedí una tortilla. Y a su nombre. Sí, porque está cobrado. Y a su nombre. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con Nicodemo? Nicodemo se interesó subir al árbol, ¿verdad? Para ver a Jesús. Y Jesús le dijo a Nicodemo, hoy voy allá a tu casa. Jesús se invitó a él mismo. Aleluya. Bueno, seguimos entonces. Aleluya. Hoy vamos a ver 4 cosas, 4 pasos, 4 principios. Gloria a Dios. Amén. 4 pasos hacia una buena preparación para el día en el que el Señor venga a buscarnos. Y hoy voy a hablar solamente de una porque este tema es bastante largo. Voy a hablar sobre una sola y es primeramente en el capítulo 3 donde leímos de Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, su versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible. Amén. Te dice la Biblia primeramente que tienes que ser hallado sin mancha. ¿Delante de quién? De Jesús, de Dios. Amén. Ahora bien, la Biblia nos habla de 3 tipos de santificación. Está la santificación inicial. ¿Cuál es la santificación inicial? Cuando tú naces de nuevo. Le llamamos la regeneración. Como lo dijo Jesús a Nicodemo, que para poder entrar al reino de los cielos se necesita nacer de nuevo. Amén. Esa es la primera santificación. Cuando tú naces de nuevo. Y los creyentes no todos los días están naciendo de nuevo. Se nace solamente una sola vez. Amén. Una sola vez se nace cuando tú pones tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo. Ayúdeme con el micrófono, suena como lata. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Quítale, bájale un poquito de volumen. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Yo soy técnico también. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre, gloria. Entonces, se nace una sola vez cuando recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. Y cuando tú naces una vez, o sea, vienes a Cristo y nace, tú puedes entrar en el reino de los cielos. Porque Jesús dijo Pablo dijo, en capítulo 4 de Efesios, versículo 8, dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, tú naces de nuevo. Y ese nuevo nacimiento, todo aquel que abrió su corazón y entendió el llamado de Dios en su vida, amén,
ha tenido un nacimiento en su interior. No me lo explique, no te sé decir cómo es un nuevo nacimiento. El que te dice, no, el nuevo nacimiento es así. La Biblia no me dice cómo es el nuevo nacimiento. Amén. Vamos a leerlo porque el pastor está hablando de demasiadas cosas. Vamos a ver si el pastor está siendo técnico. Gloria a Dios. Y a su nombre. Vamos a buscar Juan capítulo 3, su versículo 4. Capítulo 3 de Juan, versículo 4. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. O sea, es como el viento, es algo que sucede, pero no sabemos realmente de dónde viene el viento. Y así es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de regeneración, de santificación y de glorificación. Amén. Y estas tres cosas nos hablan de lo que es la palabra salvación. Amén. Yo no puedo ser santificado o vivir en santidad si no nazco de nuevo. Si no tengo un nuevo nacimiento en el Señor, yo no puedo vivir en santidad. Amén. Y a su nombre. Vamos a ir primeramente a 2 de Corintios capítulo 7 verso 1. 2 de Corintios capítulo 7 verso 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces la palabra santidad o santificado en griego significa teleios. Amén. Que significa completo o perfecto. Amén. Y a su nombre. Entonces, ¿cómo se perfecciona la santidad en mi vida? Limpiándome de toda contaminación. Amén. Yo debo perfeccionar la santidad en mi vida, pero esa santidad se va perfeccionando a medida que yo le digo no a aquello que contamina mi vida espiritual, aquello que me ensucia, aquello que me mantiene en una vida contaminada. Gloria a Dios. La mentira, el engaño, la falsedad, la arrogancia, la hipocresía, la envidia, la idolatría, el chisme, la contienda. Eso me contamina. Entonces, para yo perfeccionar la santidad que he recibido, necesito aplicar el mandamiento de la palabra de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Entonces, cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, nos damos cuenta de que aún necesitamos seguir limpiándonos cada día más. Porque cuando somos sinceros y nos miramos por dentro, todavía hay pecado en nosotros. Todavía olemos a muerto. Le voy a quitar la religión, le voy a sacar la religión. Gloria a Dios. Porque hay veces que queremos mostrar un evangelio o una santidad por fuera. Gloria a Dios. Y lo que realmente importa no es simplemente lo de afuera, sino lo de adentro. Pero lo de adentro refleja lo de afuera. Amén. Y a su nombre. Entonces, aquella persona que está perfeccionando la santidad, cada día que anda con Jesús, por fuera tiene que mostrar, gloria a Dios, esa transformación, ese nuevo nacimiento que Jesús dice que es como el viento que va de aquí para allá, pero no sabe de dónde viene,
Así es el que nace del Espíritu. Y a su nombre. Y al nombre de Cristo. Entonces, no podemos vivir en santidad sin antes haber sido salvados, sin antes haber sido regenerados por el Espíritu de Dios. Porque el que regenera se llama el Ruach HaKodesh, se llama el Espíritu de Dios que está obrando en tu vida. Cristo me justifica, me lava con su sangre, pero el Espíritu me regenera. Y a su nombre. Él es el que me hace nacer de nuevo. Aleluya. Y al nombre de Cristo. Y al nombre de Cristo. Primera de Corintios capítulo 6 verso 11. Primera de Corintios 6 11. Dice: y esto es algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo puedo ser limpiado de toda contaminación? ¿Qué medio usa Dios para hacerme más a la imagen de su Hijo? ¿Qué es lo que está haciendo Dios a favor de mí? ¿Y qué es lo que ya ha hecho a favor de mí para que esa contaminación del pecado, por el pecado, gloria a Dios, yo sea limpio en el nombre del Señor? Gloria a Cristo. Amén. Si se da cuenta, la santificación tiene 3 etapas. El nuevo nacimiento es la primera etapa, la santificación inicial. La segunda santificación es la intermedia, que es la que nosotros hoy tenemos que vivir en este tiempo. Amén. Gloria a Dios. Y la última, que es la final, amén, es la glorificación, cuando tu cuerpo sea transformado, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojo. Amén, un cuerpo incontaminado. La palabra incontaminado significa sin relación al pecado. Amén. Entonces la salvación no se completa en la tierra. La salvación tiene un inicio en la tierra, pero cuando venga el arrebatamiento, que seas levantado en un abrir y cerrar de ojos, ahí se va a completar la salvación, porque en ese momento es donde tu cuerpo va a ser glorificado, o sea, va a ser transformado al semejante al cuerpo de Cristo. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma alaba al Cordero. Entonces, tenemos que ver 3 conceptos erróneos de lo que es santidad. 3 conceptos erróneos de lo que es santidad. Y el primer concepto es legalismo. Diga conmigo, legalismo. Vamos a ver lo que es el legalismo. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Y de ahí saltamos al 10. Gálatas 3, versículo 3. Y de ahí saltamos al versículo 10. Dice la palabra del Señor: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Amén. Gloria a Dios. Pablo había levantado la iglesia, me parece que fue con Bernabé, 3 congregaciones en Galacia. Amén. Gloria a Dios, donde ellos recibieron el evangelio. Y Pablo le dice a ellos, gloria a Dios, le dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué está diciéndole Pablo a ellos con esto? Que ellos empezaron por la palabra, ellos empezaron por la ley santa de Dios, ellos empezaron por el camino correcto, pero por cualquier razón comenzaron a desviarse por donde Dios lo estaba encaminando. Y hay gente que Dios los comienza a encaminar por el camino correcto, pero ellos comienzan a desviarse, comienzan a ir otras voces, otros pensamientos, otras maneras de ser. Gloria a Dios. Y no se enfocan en lo que dice la Biblia, no siguen el carril de la Biblia, no siguen el caminar de la Biblia, no siguen la voz de Dios a través de la Biblia, y por lo tanto comienzan a pensar con su propia mente y no, aleluya, en lo que Dios le ha hablado a través de la palabra, y comienzan a observar, a mirar otras cosas, y se olvidan de lo que han sido instruidos, lo que han recibido como fundamento. Y los de Gálatas habían recibido la palabra, pero ellos comenzaron a escuchar otras cosas que no era la palabra de Dios. Dice el versículo 10: mi alma alaba a Cristo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gloria a Dios. Ahora bien, la ley es mala. La ley no es mala. La ley es buena. Gloria a Dios. Vamos a ir brevemente a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a ir, gloria a Dios, brevemente. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado. Pero dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Gloria a Dios. Y al nombre de Cristo. Dice también, gloria a Dios, la palabra de Dios, el versículo 12 del capítulo 7 de Romanos: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. O sea, la ley que es justa y buena. Ahora bien, la ley por sí sola no puede santificarte. Si no hay un nuevo nacimiento, un encuentro con Jesús, un verdadero arrepentimiento, un nacimiento nuevo en ti, gloria a Dios, aunque aplique la ley, no puede ser santificado. Aleluya, y a su nombre, y al nombre de Cristo. Entonces, amados, ¿qué estaba pasando con los Gálatas? Ellos estaban observando las leyes orales que supuestamente, gloria a Dios, Moisés había escuchado en el monte Sinaí. Gloria a Dios. Y las leyes morales eran tradiciones de los ancianos, que eran el lavamiento de jarro, no toques, no mires, la circuncisión. Y ellos decían que la circuncisión, amén, era un requisito para la salvación. Y tú vas a toda la Biblia y no vas a encontrar en ningún lugar que dice que la circuncisión era un requisito para ser salvado. La circuncisión simple y llanamente era una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Porque en un momento Pablo tuvo que confrontar a Pedro, porque Pedro estaba enseñando a judaizar a los creyentes de Galacia. Estaba enseñando a judaizarse, cuando Pedro sabía que la salvación, gloria a Dios, no era por guardar las costumbres de los ancianos, sino por guardar la ley de Dios, ya habiendo nacido de nuevo. Porque te vuelvo a reiterar, no puedes vivir en santidad, amén, aunque apliques la ley, si no naces de nuevo. Tienes que nacer de nuevo y aplicar la ley, y al aplicar la ley, eres perfecciona la santidad en tu vida. Amén. Porque Pablo dice que cuando él lee la ley, gloria a Dios, se da cuenta que la codicia es mala. Si no lee la ley, no se da cuenta que ser codicioso es malo. Amén. Y a su nombre. Entonces la ley me dice lo que es malo, pero por sí sola no me santifica. Necesito haber nacido de nuevo. Y a su nombre, iglesia. Gloria a Dios. Entonces ellos empezaron a aplicar la palabra, pero comenzaron a aplicar otras cosas que no era la ley de Dios. Se comenzaron a alejar de la ley de Dios. Y Pablo tiene que confrontar esa actitud que estaba haciéndole daño. Amén. Había un grupo en la iglesia de los Galacias que se llamaban los judaizantes. Un judaizante no era precisamente un judío que aplicaba la ley de Dios, sino que era un judío que aplicaba las leyes orales que supuestamente Moisés había escuchado en el monte Sinaí. Gloria a Dios y al nombre de Cristo y a su nombre. Aleluya. Entonces, iglesia, dice el apóstol Pablo en el 3:1 de Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Gloria a Dios y al nombre de Cristo, iglesia.
Amén. Entonces, como le dije antes, Pablo confronta a Pedro porque Pedro le está enseñando a los no judíos a judaizar. Y Pablo no ¿cómo te digo? Pablo no le reprocha a Pedro porque él estaba enseñándole la ley de Dios. No era por eso, sino porque él estaba enseñando cosas que eran tradiciones de hombres. Y al nombre de Cristo. Entonces, iglesia, ¿qué es legalismo? Legalismo no es una persona que aplica la ley de Dios. Legalismo es una persona que aplica mandamientos de hombres. Amén. Mandamientos, enseñanza de hombres que no santifican a nadie. Al contrario, son cargas que le sometemos a las personas. Amén. Y hay veces que nos dan enseñanzas y principios y cosas que lo que hacen es que cargan a la gente. Amén. Comenzamos a razonar, a pensar qué te podía ayudar más para ser santo. Y en vez de aplicar el mandamiento, comenzamos a aplicar preceptos de hombres que no ayudan a la persona a vivir correctamente conforme a la voluntad del Señor. Amén. Y por eso es que vemos a la gente que está a nuestro alrededor y comenzamos a juzgarlo por la apariencia y no sabemos realmente el corazón que esa persona tiene para con el Señor, porque humanamente no podemos ver lo que tiene esa persona en el corazón. Amén. Y comenzamos a emitir juicios contra otras personas. Gloria a Dios y a su nombre. Entonces los gálatas fueron como hechizados. Amén. Fueron como embrujados, fueron desviados del camino que ellos habían recibido por el apóstol Pablo. Amén. Y Pablo tiene que llamarle la atención. Entonces, ¿qué es legalismo? No es cumplir la ley de Dios. Eso no es legalismo. O sea, yo no puedo decirle, gloria a Dios, vamos a usar la mi amada. Gloria a Dios. Mi hermana Judy. Hermana Judy, usted sí es legalista porque se está congregando. Eso no es legalismo. Amén. Y hay gente que dice que tú eres legalista porque vives la palabra de Dios. No, que hay que vivir en santidad, gloria a Dios, omitiendo la mentira en mi boca. Y hay gente que dice, eres un legalista. No, legalismo no es eso. Un legalista es aquella persona que no aplica la palabra de Dios, sino que aplica mandamientos de hombres. Eso es un legalista. Gloria a Dios. Y es un hombre. Y eso no es una verdadera santidad. Y hay gente hay movimientos en el mundo entero, gloria a Dios, que viven por tradiciones y dicen que eso es santidad. Santo es el Señor y a su nombre. Aleluya. Entonces, amados, hoy podemos cumplir con la ley de Dios porque Él nos capacita al darnos un nuevo nacimiento. Pero la ley por sí sola no nos puede santificar, no nos puede limpiar. Gloria a Dios. Ahora, Mateo 11, 29 y 30. Mateo 11, 29 y 30 dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes de qué está hablando Jesús ahí? De la ley de Dios. Amén. Gloria a Dios. El mandamiento de Dios no es difícil. Ahora, cuando usted vive por la ley, simplemente por la ley, usted no puede ser justificado. Usted no puede agradar a Dios simplemente, gloria a Dios, con aplicar la ley. Si no hay un nuevo nacimiento en su vida, si no hay un encuentro con el Señor, amén, y usted vive por la ley, ciertamente usted tendrá que cumplir toda la ley y no podrá llegar a alcanzar a cumplir toda la ley de Dios. Por lo tanto, gloria a Dios, usted necesita nacer de nuevo y estar en la gracia de Dios. Y hay muchas personas que dicen, bueno, la gracia de Dios solamente fue en el Nuevo Testamento. No, la gracia de Dios es desde que Adán abrió los ojos, existe la gracia de Dios. Y a su nombre, gloria a Dios. Porque otros hombres en el Antiguo Testamento pudieron ser salvados.
Porque esos hombres pudieron ver milagros, señales y prodigios. Fue por la gracia de Dios. Amén. ¿Qué dijo Josué y Caleb? Si Dios se agradare de nosotros, a esto nos lo comeremos como pan. Gloria a Dios. Amén. Yo digo a veces, estos por lo menos tenían familia en los Alcarrizos, porque eran arrestados. Y a su nombre. Y al nombre de Cristo. Aleluya. Entonces, Jesús nos dice que su ley, el yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. ¿Cómo es que hoy tú dices que no puedes agradar a Dios? Que es difícil agradar a Dios. No, es fácil. Jesús dice es fácil. Pero ¿cuándo es fácil? Cuando tú permites que el Espíritu de Dios te guíe. Gloria a Dios, aplicar la ley de Dios para que tú puedas hacer lo que Dios quiere que tú seas hoy. Amén. Y al nombre de Cristo. Hoy hay gente que dice que es muy difícil ser cristiano, que es muy difícil en esta generación vivir en santidad. Si Dios dice que se puede, es porque se puede. Si Dios dice que tú puedes ser vencedor, es porque tú puedes ser vencedor contra todos los deseos de la carne que batallan dentro de ti. Porque no es con tu fuerza, es con la ayuda de Dios. Es con lo que Dios está haciendo en la vida del creyente. Y cuando hay creyentes que entienden la palabra, gloria a Dios, y la aplican y dejan que el Espíritu Santo le muestre la persona de Jesús, ellos se van a dar cuenta que hay cosas que hay que cambiar, que hay que dejar en el nombre de Cristo, y hay que perfeccionar la medida que vayamos aplicando la ley de Dios, la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Tú puedes ser, por ejemplo, como Lutero. ¿Cómo era Lutero? Lutero pensaba que flagelándose iba, gloria a Dios, a vivir en santidad. Hay personas que se han quitado parte de su cuerpo para no pecar. Y a su nombre. El que tenga imaginación que la use. Gloria a Dios. Hay gente que se han mutilado miembros de su cuerpo porque ellos quieren vivir en santidad, y eso no es santidad. Aleluya. Amén. Puede ser como el apóstol Pablo, como Saulo de Tarso. Amén. Que era celoso de la ley. Gloria a Dios. Pero él mismo terminó diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso no es santidad. Gloria a Dios. O puedes tomar toda la ley de Moisés e intentar cumplirla. Amén. Pero no vas a lograrlo. Como tampoco el apóstol Pablo lo llegó a lograr cuando estaba en el fariseísmo. Diga su nombre. Entonces, hoy estamos en un nuevo pacto. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 hasta el 27. Amén. Hoy podemos vivir en santidad. ¿Sabes? Gracias a quién? Al Espíritu Santo. Hoy podemos agradar a Dios gracias al Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué estamos en un nuevo pacto? ¿Sabes lo que es un nuevo pacto? Cuando el Espíritu Santo vino a morar en ti. En el antiguo pacto el Espíritu no vivía en el creyente. Visitaba a la persona. Amén. A personas específicas. El Espíritu Santo lo visitaba y lo usaba. Pero en este nuevo tiempo, amén, que es el nuevo pacto, ahora el Espíritu, amén, gloria a Dios, habita dentro del creyente. Y lo que es imposible para tu carne, amén, el Espíritu de Dios te capacita. Te capacita para tú decirle no a aquello que te contamina, aquello que te quiere arrastrar, amén, hacia una vida de pecado, hacia una vida, gloria, de esclavitud, hacia una vida contaminada. Aleluya, y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el segundo, gloria a Dios, el segundo concepto equivocado de santidad es antineumanismo. ¿Qué es un antineumanismo? Una persona que es antineumanista es aquella persona, gloria a Dios, que es antiley. El que dice siempre salvo, siempre salvo. Estamos en la gracia. Y como le dije antes, desde que Adán y Eva abrieron los ojos, siempre ha existido la gracia de Dios. Amén.
Y hay personas que dicen, gloria a Dios, que no estamos en el tiempo de la ley, que no hay que vivir la ley. Pero si yo te comienzo a hablar acerca de Jesús, Jesús hablaba la ley. Pablo, todo lo que predicaba era acerca de la ley. El apóstol Pedro, cuando predicaba acerca de la ley. Amén. Porque no estaba escrito en el tiempo de ellos, no estaba escrito aún el Nuevo Testamento, estaba en proceso. Y cuando ellos exhortaban, lo hacían conforme al Antiguo Testamento. Ellos hablaban la palabra de Dios. Amén. Y hay personas que dicen, salvo, siempre salvo. Mato, robo, atraco, engaño, miento y siempre seré salvo porque estoy en el tiempo de la gracia. Y hay personas que han malinterpretado la gracia para darle libertad a su carne. Gloria a Dios. Amén. Como si fueran James Bond, licencia para matar. Han creído que la gracia es una licencia para ellos hacer y deshacer y vivir como le da la gana. Y no es así, iglesia. Eso no es gracia. Eso no es gracia. La gracia te liberta no para que vivas en el pecado, sino para que te libres del pecado y vivas conforme a la santidad de Dios. Y a su nombre. Y al nombre de Cristo. Entonces, vamos a ir a Juan 8:32. Juan 8:32. Dice la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad. Y la verdad. ¿De qué verdad está hablando? De la ley de Dios. De la palabra de Dios. De los mandamientos de Dios. Amén. Pero ¿de qué me hace libre la ley? Me hace libre del pecado. ¿De qué me hace libre? Del pecado. Vamos a ir a Juan. Estamos en Juan, ¿verdad? El que no está en Juan soy yo. Gloria a Dios. Versículo 8, capítulo 8, versículo 34. Versículo 34, dice la palabra de Dios. Y Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Entonces, el versículo 32 me dice: y conoceréis la verdad, y la verdad me hará libre. Entonces, esa verdad es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Entonces, cuando yo camino en la verdad, habiendo nacido de nuevo, soy libre del pecado, soy libre de la inmundicia, soy libre de aquello que me esclaviza, porque la palabra me trae libertad cuando yo la hago, cuando yo la cumplo, cuando yo me someto a ella, cuando el Espíritu Santo me guía la palabra para aplicarla. Yo soy santo. Dáselo a Dios, por favor, si se lo vas a dar fuerte. Aleluya. Aleluya. Y al nombre de Cristo. ¿Qué es conocer la verdad? Conocer la verdad es permanecer en la palabra. Jesús nos dijo que conocer la verdad es permanecer en la palabra. Amén. Es cumplir sus mandamientos. Amén. Entonces, ¿qué es antinomianismo? Es alguien que utiliza la libertad de Cristo, la libertad que Cristo le da, para darle rienda suelta a su carne. Amén. Estos siempre andan en la gracia, pero la tuercen para su propio beneficio. Amén. Entonces, si tú has sido libre por la palabra de Dios, tú eres libre del pecado. Porque la santificación presente, en la cual estamos viviendo ahora, la cual Pedro nos habla, amén, de que nos debemos limpiar de toda inmundicia, tiene que ver que el creyente se somete a la palabra, amén, porque el Espíritu de Dios lo está guiando, gloria a Dios, para que viva y aplique el mandamiento de Dios en su vida. Amén. Porque no es con tu fuerza, no es con tu habilidad, no es con tu conocimiento, es con la ayuda del Espíritu Santo que tú dependes para poderle ser fiel a Dios, para poder adorar, para poder exaltar, para poder permanecer firme en los caminos de Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no podrás permanecer firme en los caminos de Dios. Aleluya. Y a su nombre.
Aleluya, gloria a Dios. El siguiente es perfeccionismo. Perfeccionismo. Son creyentes que tienen la teología arminiana y creen que pueden ser 100% santos mientras estén en este cuerpo. Gloria a Dios. Podríamos decir que es una buena meta. Amén. Que usted piense que puede ser 100% santo aquí en la tierra. Gloria a Dios. Pero mientras esté en este cuerpo, amado, gloria a Dios. Este cuerpo, por ejemplo, la Biblia dice que la carne es, ¿te acuerdas? Que la carne es débil, gloria a Dios. Pero en el seminario nos contaba el maestro que él tiene un amigo que decía, no, la carne no es débil, la carne siempre me gana. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pero eso es, aleluya, algo que no lo ampara la Biblia. Amén. La Biblia dice que la carne es débil. Amén. Pero podemos vencer en el nombre del Señor. Amén. Yo quiero que Cipriano, ven para acá, y Edwin, póngase aquí, gloria a Dios. Vamos a hacer un ejemplo. Gloria a Dios. Vamos a ir a Romanos, capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, versículo 6. Vamos a hacer una cosa. Edwin va a venir hacia mí, pero tú solo vas a impedir. Gloria a Dios. Amén. Pero vamos a leer el texto primero. Romanos capítulo 6, verso 6 dice la palabra de Dios. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Amén. Gloria a Dios. Ok. Ahora intenta venir a mí, Edwin. Impídeselo. Pero dale fuerza. Pero que dale fuerza. Impídeselo, gloria a Dios, impídeselo. Vamos a decir que yo soy el Señor, soy el Señor. Usted sabe, es un ejemplo. Gloria a Dios. Amén. Listen to me. Gloria a Dios. Next. Vamos más. Gloria a Dios. Él quiere venir a mí. Pero ¿qué hace la carne? No es el diablo. Se lo impide. Amén. Ahora bien, Edwin ha nacido de nuevo. Ponte detrás de él, por favor, Ciprián. Ponte detrás de él. Ponte así, Edwin. Mirándonos a los dos, así. Gloria a Dios. Yo te estoy llamando, tú vienes hacia mí. Ven hacia mí. Pero Ciprián te está llamando. Mira, tengo esto para aquí. ¿Qué está haciendo él? Como la Biblia dice que ¿cómo dice la Biblia? Que el cuerpo de pecado no se enseñoreará y no le serviremos más al pecado. ¿Por qué? Porque ha sido crucificado. Amén. Ahora cuando la carne lo llama, el Señor siempre nos llama, pero la carne le hace la fuerza, pero no le hace caso, porque ahora él ha sido libre para aplicar el mandamiento. Y cuando la carne lo atrae, él decide, no te voy a hacer caso, y viene con Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque ahora él ha nacido de nuevo y su carne ha sido crucificada en el Señor. Amén. Por lo tanto no se enseñoreará de él, porque ahora la carne ha vencido, pero la carne ha sido derrotada. Ahora bien, quédese ahí. Gloria a Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 23. Versículo 22 dice, 4:22 de Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Cuando tú vienes a Cristo, Pablo le dice, primeramente, Señor, ruego, hermano, que por la misericordia de Dios, capítulo 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice,
Mas vosotros, ¿lo qué? Lo que han nacido de nuevo. Mas vosotros, más yo, diga más yo. Más yo. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Versículo 20. No habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Amén. Bueno, el único que tiene chaqueta, quítate la chaqueta, por favor. Sí, gloria a Dios. Y dásela a Edwin. ¿Qué dice la Biblia? Despojado, despójate, y dásela a Edwin. Del viejo hombre. ¿Qué pasa con el viejo hombre? La palabra de Dios dice que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Ahí podemos ver engaño. Ahí podemos ver mentiras. Somos mentirosos. Santo Dios. Heremos el pecado. ¿Y qué tiene que ser el cristiano? Despojarse de ese viejo hombre. Ahora la Biblia me dice que fue crucificado y que ya no le podemos servir más porque ya el Señor nos libró. O sea, la influencia que tenía el hombre viejo sobre nuestra vida ha sido quitada, y por eso yo le puedo decir no al pecado. Amén. Cuando el pecado cuando en la carne me dice, mira esa muchacha, y a su nombre, a los hombres especialmente, gloria a Dios, mira esas curvas, mira ese tobogán, y a su nombre, mira esa montaña rusa, gloria a Dios, mira las torres gemelas. A los hombres, hermano, no se pinte de tan santo, gloria a Dios, porque el asunto es que queremos tapar el sol con un dedo. Pero para eso la Biblia te dice, despójate del viejo hombre que está viciado y corrompido conforme a los deseos engañosos de este mundo. Y a su nombre, gloria a Dios. ¿Y qué más dice la Biblia? Se puede sentar, amado, gracias. Denle un aplauso a ellos. Aunque ese viejo hombre ha sido crucificado, gloria a Dios, aún ese viejo hombre está dentro de ti. Porque dice la Biblia en el verso 3, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y pero vamos al 22, el 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Entonces quiere decir que todavía el viejo hombre está ahí. Amén. Está operativo. Él fue derrocado, pero no fue desactivado. Wow, Señor. Santo es Jesús. Amén. Él fue derrocado, pero no fue desactivado. Es como, por ejemplo, ideologías políticas. Hay políticos que hoy no están. Hay personas de influencia en ciertos países que hoy no están, pero su ideología está presente. Y a su nombre, gloria a Dios. Y esa ideología impera en esas naciones y mantiene divididas las naciones. Gloria a Dios. No quiero decir nombre por respeto, pero hay países que le llaman tal, no le llaman ni siquiera el presidente que está actual, sino que le llaman, no, este es el movimiento tal, de tal político. Gloria a Dios. Amén. Y eso pasa también en los creyentes. El viejo hombre fue crucificado. Dice que fue sepultado. Gloria a Dios. Amén. Pero ese mismo viejo hombre aún sigue. El espíritu sigue todavía. Gloria a Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? En el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestido del nuevo. Quiere decir que hay un viejo y hay un nuevo. Amén. El viejo me dice, psst, ven aquí, ven, psst, mira lo que te tengo.
Mira, chequéalo ahí, chequéalo ahí. What's up, man? Come on here. Está en inglés, te habla. Come on here. Gloria a Dios. Y él cree que tú no lo entiendes, sino que tú estás obedeciendo al Señor. Aleluya, y a su nombre. Sí, amado. Gloria a Dios. Y está esa fuerza, mi hermano. Hay jóvenes que se convierten, personas que se convierten, que no creen que van a tener tu lucha. Ahora es que hay que batalla. Santo Dios. Los guerreros se ven aquí. Gloria a Dios. Amén. Aquí es que se ven los guerreros, ¿verdad? Los tirapiedras, los que son los de verdad. Gloria a Dios. Santo es el Señor, porque mi hermano es con uno mismo que está peleando uno. Santo es el Señor. Y te dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego te dice el versículo 25: por lo cual desechando. Eso es santidad. Eso es la santidad, gloria a Dios, la cual tenemos que vivir hoy. Desechando, ¿el qué? La mentira, hablando cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos. Dice: airaos pero no pequéis, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es un cambio, es una revolución cuando Cristo viene a nuestra vida. Amén. Es un cambio que Él comienza a producir, gloria a Dios, cuando conocemos al Señor. Amén. Aquella persona que conoce al Señor, amado, se acerca a Dios, busca a Dios, ama lo de Dios, anhela lo de Dios, está apasionada por lo de Dios. Aunque tiene algo, se llama el viejo hombre dentro, gloria a Dios, esa voz no impera, no gobierna, no domina su vida, porque ahora Cristo, amén, lo ha hecho libre, no para vivir en el pecado, no para darle reina al pecado, sino para darle libertad, para vivir en la palabra que cambia y santifica tu vida. Aleluya. Y a su nombre. Entonces, iglesia, el neomanismo te dice que si pasas el semáforo en rojo, gloria a Dios, y Cristo viene, te va para el infierno. Ese es el perfeccionista. Amén. Gloria a Cristo y a su nombre. Es aquella persona, gloria a Dios, que dice que si no viniste al culto y el Señor vino, te quedaste. Ese es el perfeccionista. Y estos tres conceptos son tres conceptos erróneos de lo que es llevar una vida santa. Amén, delante del Señor. Santidad no es solamente usted deja cosas, amado. Santidad es comprender el por qué yo puedo vivir una vida de santidad delante de Dios y cómo Él me capacita para poderlo llevar a cabo. Amén, dáselo fuerte al Señor, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Y al nombre de Cristo. Entonces le dije antes que la santidad inicial, amén, empieza con el nuevo nacimiento. O sea, salvación comprende regeneración, comprende justificación y comprende glorificación. Cuando tú eres salvo, estos tres hechos acontecen en tu vida. Amén, y en su nombre. Entonces, iglesia, Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1:5: pues este evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, pues nuestro evangelio, es decir, con la predicación. ¿Cómo llegó el evangelio a los tesalonicenses? Con la predicación. Amén. Fue una iglesia que fue establecida en 3 semanas, en 3 Shabbat. Amén. Gloria a Dios. Fue establecida la congregación, la iglesia de los tesalonicenses. Gloria a Dios. Me parece que eso está en el capítulo 17 de Hechos. Amén. Hechos versículo 1, capítulo 17, versículo 2. Bueno, 1 dice: pasado por Antiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una
sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ahí nació la iglesia de Tesalónica. Amén. Y Pablo le dice, nuestro evangelio no está encubierto entre vosotros. O sea, Pablo llevó el evangelio a través de la predicación del evangelio. Amén. Durante mucho tiempo he estado escuchando acerca de la palabra predicación. Amén. Gloria a Dios. Y yo creo que lo que más tiene que hacer la iglesia en este tiempo es predicar a Cristo. Y nos enfocamos en predicar en estos 3 llaves, 4 llaves, 5 tuercas. Gloria a Dios. 5, yo qué sé. What's up? 5 cosas. Como a veces dice el pastor, 5 cosas. Son 5 cosas. 5 cosas. Gloria a Dios. Amén. Y comenzamos. Pero la gente lo que necesita es oír que solamente Jesús salva. Y explicarle el plan de salvación para que la gente tenga un encuentro, un nacimiento, un nuevo nacimiento con Jesús. Amén. Porque de nada nos sirve ser simpatizantes sin ser, gloria a Dios, alguien que se compromete y nace de nuevo. Porque si Cristo viene y tú no has nacido de nuevo, te vas a quedar. Gloria a Dios. Amén. Ni al cielo raso vas a subir. Gloria a Dios. Y a su nombre. Entonces, iglesia, el Espíritu Santo es el único que puede traer convicción de pecado. Amén. Y en plena sentidumbre. ¿Qué hizo el Espíritu Santo con el Evangelio? Le dio vida a los tesalonicenses. Cuando el Espíritu Santo te permite ver a Jesús, te inquieta y te hace ver la necesidad de ser lavado, limpiado. Mi hermano, cuando Cristo esté revelado, cuando tú tienes un encuentro con Jesús y tú puedes ver a Jesús a través del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, amén, tú vas a decir como Pedro, gloria a Dios, apártate de mí que soy pecador. Pero el Señor no quiere que tú te apartes de Él, sino que te acerques a Él. Porque solamente a través de Jesús podemos ser salvos y podemos ser santificados. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, esa es la primera etapa de la santificación. La santificación no es que vine a Cristo, amén, gloria a Dios, y ahí voy a comenzar a ser santo. No, en el momento que tú recibiste a Cristo, tú eres santo. Amén. Ahora tienes que mantenerte en esa santidad, porque déjame decirte, la salvación la puedes perder. Gloria a Dios. Amén. Y a su nombre. Ahora bien, la Biblia dice que no es por obra para que él se gloríe, pero si pisas la sangre de Cristo te embromate. ¿Sabes lo que es pisar la sangre de Cristo? Gloria a Dios. Practicar el pecado. Ser consciente que estás pecando y vives en pecado. Gloria a Dios. Y dice que salvo siempre salvo. Te va a llevar el diablo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Porque es la verdad que te estoy diciendo. Y yo quiero que tú te salves. Aquellos que nos están mirando por las redes sociales, despierta. Jesús no es una religión. Jesús es una realidad. Y tú y yo necesitamos la sangre de Cristo, porque tanto tú como yo somos pecadores y necesitamos esa sangre que nos limpia y nos santifica. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo es el Espíritu de Dios. Qué lindo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me muestra a Jesús. Aleluya. Y cuando el Espíritu de Dios me muestra a Jesús, me veo sucio. Gloria a Dios. Y digo, te necesito, Jesús. Mi hermano, cuando yo me convertí al Señor, mi vida cambió. Gloria a Dios. Mi vida estaba seca. Mi vida estaba vacía. Gloria a Dios. Y me acuerdo que yo tenía prácticamente todo lo que podía tener una persona normal. No era que era youtuber ni nada de eso, ni tenía mucho dinero, ni era pijo, ni nada por el estilo. Gloria a Dios. Pero tenía una vida normal y satisfecha. Gloria a Dios. Pero había un vacío en mi corazón. Donde cada día hubo una mujer que me dijo,
Fuera de Jesús, tú jamás serás feliz. Hermano, fue como, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó. Yo una vez estuve enamorado de una muchachita, gloria a Dios, y yo no sé, un perro fresco de esos que hay en la calle me cayó atrás y me terminó mordiendo atrás. Gloria a Dios. Ya cuando iba por ahí, iba escoltado, no podía ir solo, porque tenía un miedo escénico a los perros. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Cristo. Y esa palabra fue como que me mandan algo adelante. Y cada que me pasaba algo me daba cuenta. Gloria a Dios. Fuera de Jesús tú nunca serás feliz. Y esa palabra siempre me perseguía. Y yo quería ser fuerte, quería ser. No, gloria a Dios. Cada que pasaba algo en mi vida, me venía ese recuerdo. Fuera de Jesús tú nunca serás feliz. Aleluya. Y antes yo no era sensible. Pero cuando conocí al Espíritu Santo, conocí al Señor, y estoy en el proceso de seguirse conociéndolo, porque no conocemos al Señor en totalidad. Amén. Gloria a Cristo. Mi hermano, de nada lloro, de nada me quebranto. Gloria a Dios. Porque yo digo, los machos son los que lloran en el Señor. Lo voy a decir más alto porque lo dije muy bajito. Los machos en el evangelio son los que lloran. Estos hombres así secos, gloria a Dios, que tienen eso como que seco, como irritado. What's up? ¿Qué pasa? Gloria a Dios. Tiene que estar eso hidratado. Gloria a Dios. Siervo, sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Hermano, te dicen de la lágrima. De la lágrima. Gloria a Dios, que caen cuando tú eres tocado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y aunque soy incapaz humanamente de hacer muchas cosas, amén, siento el respaldo de Dios que me dice, te voy a ayudar. Aunque tú no puedes, Alberti, te voy a ayudar. Aunque no tengas fuerza, Joana, el Espíritu de Dios te dice, te voy a ayudar. Amén. Aunque no nos quede aliento, hermana Amalia, el Señor te dice, te voy a ayudar. Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Entonces la santificación progresiva, que es la que estamos hablando hoy, amén. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. 1 Tesalonicenses capítulo 4, 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os aportéis de fornicación. Ustedes, después de fornicación, le puede añadir cualquier cosa: fornicación, engaño, mentira, envidia, chisme, pleito, ira, falta de perdón, todo lo que usted quiera añadirle. Amén. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo puedo ser santificado de manera progresiva? ¿Cómo puedo apartarme de todo aquello que puede contaminar mi vida? Amén. Y a su nombre. Entonces, ¿cuáles son los medios de la Biblia, que la Biblia, pone a mi disposición para que yo pueda ser santificado? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuál es el camino que necesito caminar para poder ser santificado? Pastor, después de que me vaya el lunes, ¿qué hago para ser santificado? Dígamelo, explíqueme. Bueno, te lo voy a decir. Lo primero es la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios. Juan capítulo 5, 39 dice, gloria a Dios, escudriñad las escrituras porque ahí os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Es investigar, es indagar, es profundizar. Amén. Es alimentarte, es hacer la tuya la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Entonces toda la escritura es útil para corregir. Amén. Para corregir. La palabra de Dios es útil para corregir, para redarguirnos, para instruirnos. Amén. Entonces, ¿qué palabra enseñaba Jesús? Jesús enseñaba el Antiguo Testamento. ¿Usted sabía?
Porque el Nuevo Testamento estaba en proceso. Amén. Pues se dice toda la escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, toda la escritura es un recurso de Dios para tú vivir en santidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesús le dijo, por ejemplo, en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, amados, cuando nosotros somos limpiados por la palabra, es porque el Espíritu de Dios nos muestra a Jesús a través de las Escrituras. Amén. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros a ser como Jesús. Santo. Segundo, amén. Gloria a Dios. Lo segundo es que Jesús se santificó a sí mismo. Para que pueda santificarme en la palabra, ¿qué hizo Jesús? Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario como un sacrificio para que por el nuevo nacimiento pueda ser santificado en la verdad. Jesús muere en la cruz para dar lugar al nuevo pacto. Amén. El nuevo pacto es la ley en el corazón del creyente. ¿Qué es el nuevo pacto? La ley, ¿en dónde? En el corazón del creyente. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 36 versículo 25. Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pondréis por obra. Entonces, el espíritu, mira, tú tienes que saber que el espíritu es muy real dentro de ti, muy real. Muy real dentro de ti. Y el hecho de que el Espíritu de Dios vino sobre tu vida, eso se llama nuevo pacto. Amén. Eso es nuevo pacto. Y puedes vivir en santidad, primeramente porque has nacido de nuevo, y segundo porque el Espíritu Santo te capacita para poder vivir en santidad. Gloria a Dios. No es que yo me tengo que flagelar, no es que tengo que llevar la falda hasta abajo. Gloria a Dios. No estoy diciendo que se la lleve hasta aquí. No, pastor, te dijo que hasta abajo. No, yo me la voy a poner hasta aquí. No, reprenda al diablo. Por mí, repréndalo. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Cristo. La Biblia te dice que tienes que vestirte con pudor y modestia. Amén. Gloria a Cristo. Ahora bien, eso no es lo que me santifica. Es la dirección del Espíritu Santo que me guía a la palabra y me muestra la persona de Jesús. Aleluya, gracias Señor. Yo siento a Dios. Gloria a Dios. Mire la combinación. Al Cristo morir en la cruz y tú recibirlo como tu Señor y Salvador, viene a ti una nueva naturaleza. Ahora esa nueva naturaleza está siendo dirigida por el Espíritu Santo a ir a la palabra. Y la palabra le muestra al creyente lo que debe hacer para vivir en santidad. Amén. Te amo, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Basanda, leiba aquí, basonda, arabacaya. Ya vamos a terminar, iglesia, casi. Segunda de Corintios 3:17. Te quiero darte, si no te doy esto no termino. Digo, no te doy lo que quiero darte en conclusión. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 3. Dice las Escrituras. Gloria a Dios. Capítulo 3 de Segunda de Corintios, versículo 17. Dice la palabra: porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Ahora el versículo 17 me dice, ¿de qué libertad me está hablando el versículo 17? Amén. De la libertad que no tienen los del versículo 16. El 16 dice, gloria a Dios, el 16 nos dice la palabra de Dios, por cuanto pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Entonces cuando el velo se le quite, gloria a Dios, ellos van a disfrutar de la libertad con que Cristo lo hizo libre. Y dijimos antes, ¿para qué esa libertad? ¿Para seguir en el pecado? Pablo dice, de ninguna manera. Gloria a Dios. ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Amén. Gloria a Dios. Sino que esa libertad es para tú vivir en la santidad de Dios. Tenías esa lucha, esa batalla, esa guerra, que querías orar, que querías buscar la presencia de Dios, y querías guardar los mandamientos de Dios, y querías vivir conforme al propósito de Dios en tu vida. Gloria a Dios, querías, pero tenías esa resistencia. Pero ahora el Espíritu de Dios que ha venido a tu vida te capacita, te da la fuerza, te da la visión espiritual, te da el discernimiento para tú vivir en ese propósito que Dios ha marcado para tu vida. Puede venir lo que venga, puede manifestarse lo que venga, pero hay una visión determinada, hay una visión, hay un objetivo. Jesús, 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 puesto los ojos en Jesús, el consumador. ¡Ah, Shaya! ¡Shama sonda! Oh, mi alma te alaba, Jesús. Oh, gloria a Dios, santo. Es una combinación terrible. Padre, Hijo, Espíritu Santo, palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, el Espíritu de Dios te está guiando a vivir conforme a esa nueva imagen que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde vemos la gloria del Señor? Vemos la gloria del Señor en la palabra. Pero pastor, yo lo veo la gloria del Señor en la naturaleza. Pero no supieras que la creación es de Dios si la Biblia no te lo dice. Y a su nombre, gloria a Jesús. Aleluya. Entonces esa gloria dice, mire lo que dice el 17, el 18. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Esa gloria es la palabra. Es la palabra de Dios. Entonces el Espíritu de Dios me hace poner mi mirada como un espejo. Veo la gloria del Señor. Aleluya, y a su nombre. Y para ver la gloria de Dios en las Escrituras, soy transformado en la misma imagen de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. O sea, esa imagen que en Cristo Jesús yo la veo a través de las Escrituras. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, el 17 dice, gloria a Dios, dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Amén. Entonces, ¿qué estoy mirando? Como un espejo la gloria, la palabra. Estoy mirando la gloria, la palabra del Señor. Amén. Como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Óigalo ahí otra vez. Espíritu Santo. Espíritu Santo es el que te está ayudando a ver la gloria del Señor para ser transformado de gloria en gloria. Aleluya, gloria a Jesús. Mi alma alaba a Dios. Es el tercero. Amén. El tercer recurso que Dios nos da. Aleluya. Que al mirar las Escrituras, el Espíritu de Dios nos ayuda a ver esa gloria. Esa gloria, gloria a Dios. Amén. En Romanos 7, 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme
alicón en griego, que significa retrato del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora bien, el 28 nos dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿A quién es que ayudan a bien todas las cosas? A aquellas personas que están siendo hechas a la imagen del icón. ¿A la imagen de quién? Del Hijo de Dios. Todas las cosas te van a ayudar a bien, pero eso es conforme a aquellos que han nacido de nuevo y están siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y a su nombre, iglesia. Gloria a Dios. Entonces, aleluya. Eso tenemos que entenderlo. Esa imagen es como un retrato, gloria a Dios. Amén. Es como una piedra que hacen una estatua con una piedra. Amén. Gloria a Dios. Creo que fue a Miguel Ángel, no sé si es Miguel Ángel, el que hizo la estatua. Gloria a Dios, no me acuerdo bien el nombre, que le dijeron que cómo él pudo hacer el Moisés, cómo fue que lo pudo hacer. Gloria a Dios. Y le preguntaron, yo le quité todo lo que no se parecía a él. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está quitando todo lo que no se parece a él en tu vida. Amén. Él está quitando todo lo que no se parece a él, hasta que llegues a la imagen perfecta del Hijo de Dios. ¿Y cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Versículo 30. Y a los que predestinó, a eso también llamó. Y a los que llamó, a eso también justificó. Y a los que justificó, a eso también glorificó. En la glorificación, esa obra va a ser perfeccionada. Amén, porque dice Filipenses 1:6, estando apercibido de esto, de aquel que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mi hermano, ser cristiano es libertad, no libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Usted hace lo que le da la gana. Pero libertad es tener la libertad de usted poder hacer lo que a Dios le agrada. Pablo dice en Romanos 7, dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él quería agradar según la ley de Dios, pero no podía. Amén. Y Pablo ahí está hablando como fariseo, no había nacido de nuevo. Está reflejando el fariseísmo. Gloria a Dios. Dice que la ley es santa, que la ley es buena, pero la ley por sí sola no te santifica. Necesitas a Dios, necesitas al Espíritu Santo. Amén. Por eso Cornelio necesitó nacer de nuevo. Amén. Y a su nombre. Aleluya. Entonces, amado, Dios quiere que tú y yo vivamos en santidad, porque hay un cielo nuevo y una tierra. ¿Usted cree que se va con el Señor? Póngase de pie, iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie. Bueno, nos despedimos de los amigos y hermanos que están en las redes sociales. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que sea esta palabra de mucha bendición para tu vida.